como dice ahí, una vez que nosotros vemos detectada la asociación entre ambas variables, lo que vimos con el coeficiente de correlación, hoy lo que vamos a hacer es avanzar un poco más y tratar de encontrar una explicación en esa variabilidad que observamos, o sea, en esa correlación o relación entre ambas variables. Vamos a explicar un poco más y usando para ello, en este caso, la regresión lineal. Por un lado, acá ya avanzamos un poco más. ¿Se acuerdan que cuando hablamos en la clase pasada, cuando hablamos de correlación, nosotros no identificamos a las variables por separado diciendo cuál es la que afecta a cuál, cuál ejerce efecto sobre la otra variable? Acá cuando trabajemos con regresión lineal, una de las primeras cosas que tenemos que hacer es clasificar a esas variables, a esas dos variables que están interactuando, en dependientes e independientes. ¿Y qué significa eso? ¿Qué significa decir variable dependiente y variable independiente? Pregunto. ¿Qué significa? Dependiente que una varía sobre la otra. Dependiente, cuando yo digo variable dependiente, es la que va a variar. No escuché bien cuando habló Matías porque como que se le cortó un poquito. Profe, no está grabando. Sí, está grabando. Perdón, disculpe. Sí, puse para grabar. Ahí está arriba a la izquierda aparece el cosito de grabando. Igual, gracias por hacerme acordar, porque a veces me olvido. Cuando decimos variable dependiente, como su nombre lo indica, depende, está en dependencia en función de otra variable. La variable entonces dependiente es la que va a variar en función de la otra. Y la otra, la variable independiente, ¿sí?, como su nombre lo indica, es independiente, no varía, o sea, no está bajo efecto de la otra variable. Eso es lo primero que tenemos que hacer, es identificar esas dos variables, dependientes e independientes. ¿Estamos? ¿Y para qué nos puede servir la regresión lineal? Pregunto. ¿Qué aplicación práctica le podemos dar a la regresión lineal? ¿Qué les parece? ¿Qué pasa? ¿Están con frío? ¿Tan duro con el frío? ¿Puede ser predecir los valores de otra variable? Exactamente, como dice acá. Estimar o predecir el valor o el comportamiento de una variable en función de otra variable. Y ahí justamente están identificadas ambas. Una variable va a ser la que yo voy a predecir el comportamiento en función de la otra, va a ser la variable, como dijimos recién, dependiente. En función o en relación a la otra variable que va a ser la independiente, la que va a estar afectando. Es como tener ahí, como muestra la figura en el centro, como tener la bola de cristal, ¿sí? Pero con aplicación racional, científica. Predecir o estimar el comportamiento entonces de una variable en función de otra. ¿Y eso para qué nos sirve desde el
punto de vista de la práctica. ¿Qué utilidad práctica le podemos dar a eso? ¿Qué utilidad práctica puede tener el predecir una variable en función de otra? Por ejemplo, acá, abajo a la derecha, yo puedo estimar el consumo de alimento, es el ejemplo que veníamos trabajando de la clase pasada de análisis de correlación. Yo puedo estimar el consumo de alimento en una determinada especie animal, en este caso estábamos hablando de pollos, en función al peso. Entonces podemos realizar un cálculo, una estimación de cuánto van a consumir los animales según su peso corporal. Después también hay otras aplicaciones prácticas. Acá, por ejemplo, fíjense, tenemos una especie de cintas métricas. No sé si logran ver en el... A ver si puedo ampliar la imagen. No sé si logran ver ahí. Sí se ve, profe. ¿Sí? Fíjense, a ver. Vean, ¿qué dice? Cinta métrica pesadora. ¿Qué significa eso? ¿Qué les está diciendo eso acá? Cinta métrica pesadora. Pero es una cinta métrica. Que atamos a la vaca y la colgamos de la cinta y de acuerdo a cuánto se estira la cinta me da el peso del animal. ¿O qué? Según el diámetro, te da el peso. Claro, según el... Sí, ¿quién más estaba por decir algo? Nada, iba a decir lo mismo, que en cuanto a lo que medían se podía determinar cuánto iba a pesar el animal. Claro, hay ciertos parámetros zoométricos, ciertas medidas que podemos detener en un animal de forma simple y que tienen alguna correlación con otra variable, como en este caso es el peso corporal. Entonces podemos usar esas medidas para poder estimar en cierta manera, no precisa, no exacta, pero acercarnos bastante en este caso al peso corporal. Eso es de utilidad, por ejemplo, si estamos en un lugar y no tenemos una balanza y necesitamos conocer el peso de los animales, o no podemos andar por todos lados con una balanza, entonces con esta cinta vamos y medimos a los animales, se mide la alzada, se puede medir el diámetro de la caja torácica, o sea, lo que se llama el perímetro torácico. Fíjense que esta tabla, por ejemplo, es para bovinos. Esta tabla, esta cinta, tiene el dibujo acá de un cerdo y lo están pasando a través de su tórax, o sea, están midiendo el perímetro torácico. O sea que hay tablas para... estoy con la tabla. Hay cintas para diferentes especies animales donde podemos hacer una estimación en base a una medida de una variable como sería, como les dije, el perímetro torácico, la alzada, y estimar de esa forma el peso corporal. Esos cálculos están hechos justamente en función de la regresión lineal. Se hace un cálculo de regresión lineal donde previamente se toman medidas de varios animales, se toman esas medidas, tanto por ejemplo, del perímetro torácico y el peso del animal, y posteriormente se hace un análisis de la regresión, y se puede llegar a obtener un valor de estimación. ¿Sí? Después, acá tenemos otro ejemplo. En este caso, lo que se hace es medir lo que se llama la circunferencia escrotal, o sea, se mide el diámetro que tienen ambos testículos, y también se usa como una estimación de la capacidad reproductiva de estos animales. Se puede, por ejemplo, estimar en cierta forma
el volumen de semen que van a producir y por lo tanto tener un parámetro de su aptitud reproductiva, ¿sí? Entonces, como resumen de esto, ¿para qué nos sirve la regresión lineal? En cuestiones prácticas, para poder el comportamiento de una variable entonces en función de otra. Y acuérdense que son variables dependientes, la que va a variar, ¿sí?, en función de la otra variable que es la independiente. ¿Estamos hasta acá? Cualquier duda, ya saben. Bien, acá nos dice, se aplica el método de los mínimos cuadrados, que lo que hace es minimizar la suma de los cuadrados de las desviaciones de cada punto observado con respecto a la recta. O sea, esto dicho con otras palabras más simples, es trazar una recta, se va a trazar una recta que pase lo más equidistante posible a todos los, bueno, esta es una función lineal perfecta, pero, a ver dónde tengo la otra, acá. Se traza una recta, esta no tiene recta, pero se trata de trazar una recta que pase lo más equidistante posible de todos los puntos. Y después se hará un ajuste, como veremos en su momento. Acá tenemos la ecuación de la regresión. ¿Qué significa esta Y con el sombrerito chino ahí? Ese sombrerito como una... como el sombrerito que usan los chinos. ¿Qué significa ese término? No. Esa I con el sombrerito, esta I con ese sombrerito que en realidad se llama acento circunflejo, significa I estimado. El valor de I estimado, es decir, el valor de la variable dependiente ajustado según la regresión lineal en función de la variable independiente. O dicho con otras palabras, es el valor teórico que tendría que tener la variable dependiente para un determinado valor de la variable independiente o de X. Cuando yo ajuste los valores según la regresión lineal, ¿cuál es el valor que tendría que tener, por ejemplo, en el caso que veníamos trabajando con el peso de los polos, para un determinado peso corporal de un pollo, cuánto tendría que ser el consumo teórico de alimento, ¿sí? Eso significa el valor de I estimado. ¿Se entiende? Es el valor de la variable dependiente, que en este caso sería el consumo de alimento, ajustado según la regresión lineal, y en relación o en función de la variable independiente. O sea, para un determinado valor de peso corporal, según la regresión lineal, ¿cuánto tendría que ser el valor del consumo de alimento? ¿Se acuerdan que, por ejemplo, acá cuando vimos, en este caso, cuando estuvimos analizando correlación, veíamos en 3 puntos, 3 lugares acá, en el individuo número 2, en el número 7 y en el número 10, que los 3 individuos tenían el mismo peso corporal, ¿sí? Pero fíjense que el consumo en esos 3 individuos
era diferente. El número 2 consumía 93,1 gramos, el número 7 95,5 y el número 10 94,4. Porque hay una variabilidad normal, digamos. Cuando nosotros realicemos el ajuste por la regresión lineal y calculemos, acá después pongamos otra columna con el valor de I estimado, con ese sombrerito chino, para estos tres casos, para el individuo número 2, el 7 y el 10, ese valor de I estimado debería ser el mismo, porque están ajustados de forma teórica en función a la variable independiente que es el peso, la variable X. ¿Se entiende? ¿Alguna duda hasta acá? Entonces, esa es la ecuación de regresión lineal para calcular el valor de I estimado, o sea, para la variable dependiente, para estimar el valor de la variable dependiente en función a la independiente. A ver. Para calcular, estaba mirando los mensajes en el grupo. Para calcular el valor de I estimado, vamos a utilizar en esta fórmula, que es muy sencilla, usamos dos coeficientes de regresión. Beta sub 0, beta sub 1 y el valor de la variable independiente en cuestión. O sea, cuando yo voy a calcular tantos valores de I estimado, como valores de la variable independiente tenga o quiera conocer. ¿Sí? Si yo, por ejemplo, tengo 10 observaciones de X, como en el caso de los polios, 10 pesos de polios, yo voy a calcular para cada uno de esos valores, ¿sí?, un valor de I estimado. Obviamente, en este ejemplo que tenemos acá particular, donde se repite 3 veces el peso, va a ser el mismo cálculo para esos 3, o sea, hago un solo cálculo y tengo esos 3 resultados, pero es un caso particular. Pero esa es la fórmula, muy simple, muy sencilla. Lo que no es simple es calcular estos coeficientes de regresión. En realidad no es tanto, no es para tanto. Primero, tenemos que saber qué significa, tenemos que interpretar qué significan cada uno de estos coeficientes de regresión, porque justamente acá en uno de los puntos del trabajo práctico, justamente se pone acá, se les pregunta, porque es importante saber qué significa cada coeficiente de regresión. Como les dice acá, interpretar en términos del problema los coeficientes, o sea, de forma aplicada, ¿qué significan estos dos coeficientes, beta sub 0 y beta sub 1? Entonces yo les pregunto a ustedes, ¿qué significan cada uno de estos coeficientes? No basta con que me digan que beta sub 0 significa ordenada al origen, es lo mismo que yo les pregunte, ¿qué significa SRL? Me digan sociedad de responsabilidad limitada y se queden con eso. En todo caso, ¿qué significa ordenada al origen y qué significa pendiente de regresión? ¿Qué significan esos dos coeficientes? Cuando pongo esta pantalla acá es porque estoy esperando una respuesta. Ordenada al origen sería el valor de X y el otro sería, que ahora no me acuerdo, se llama Y. Hay uno que sería la variable dependiente y otro sería la variable independiente. Claro, pero ¿qué significa ordenada al origen? Es el valor que toma ahí cuando Ordenada al origen. X vale 0.
Ahí está. A ver, Ezequiel, de vuelta. El valor que toma I cuando X vale 0. Exactamente, así como dijo Ezequiel. El valor que toma I, o la variable dependiente, cuando X es 0. Cuando la variable independiente es 0. ¿Sí? Eso es ordenada al origen. En muchos casos es un valor meramente teórico. ¿Sí? Este valor de ordenada al origen es un valor teórico porque, por ejemplo, acá cuando estoy hablando, en este caso del peso de los pollos y el consumo de alimento, yo no voy a tener un pollo que pese 0 kilogramos. Pero es un valor teórico que supuestamente, me dice, si supuestamente yo llegase a tener un pollo que pese 0 kilogramos, ¿cuánto alimento estaría consumiendo? Es un valor teórico necesario para calcular el valor de I estimado. Pero muchas veces, en la mayoría quizás de los casos, no es un valor real. No existe en la realidad porque no voy a tener un valor de 0 en la variable independiente. Pero en teoría sí es el valor que tomaría la variable dependiente cuando X es 0. O dicho de otra manera también, podríamos decir que es el punto donde la recta de la regresión corta el eje de las X, de las Y, perdón. Acá arriba está la Y, ¿sí? Ya sea, es el valor que toma I, el valor que toma I cuando X es 0, o el punto del eje de las Y donde es cortado por la recta de regresión. Eso es ordenada al origen. ¿Sí? Eso indica el valor de beta sub 0. ¿Sí? María Victoria. ¿En qué te perdiste? ¿En qué significa beta sub 0? Sí, ¿en qué Bien. significa el ordenado al origen? Ordenada al origen. Claro, es un valor teórico. Si vos, por ejemplo, ahora cuando vayamos calculando cada valor de I estimado, ¿sí? Vamos a ver que para cada valor de X, yo voy a tener un valor de I correspondiente. Si mi valor de X fuera 0, ¿cuánto sería el valor de I para ese valor de 0 en X? Eso es, es un valor teórico que me está diciendo, si tu valor de X es 0, a ese valor le corresponde determinado valor de I, ¿sí? De la variable de, o como se ve acá también dice, es el punto del eje, acá del eje vertical del gráfico, del eje de la Y, donde es cortado, el valor acá que tiene el eje donde es cortado por la recta de regresión. Eso te indica beta sub 0. Es un valor, muchas veces, como yo les digo, teórico. Es un valor teórico. Por ejemplo, si no sería teórico, si yo digo, por ejemplo, ¿cuánto dinero gano si vendo, a ver, si vendo un lechón, si vendo 2 lechones, si vendo 3 lechones? Si vendo un lechón, por ejemplo, gano 2.000 pesos. Si vendo 2 lechones, gano 4.000. Si vendo 3 lechones, gano 6.000. Y si vendo 0 lechones, ¿cuánto gano? En este caso va a ser 0. ¿Sí? En este caso sí el 0 para X es real, porque yo puedo vender 0 lechones. Y voy a tener una ganancia 0, o sea, también va a coincidir con 0, justamente. Pero ahora cuando vayamos calculando beta, el coeficiente beta sub 0, van a ver que tiene un valor numérico determinado. Y teóricamente le correspondería
un valor de I, de la variable consumo de alimentos, de la variable dependiente. Pero es un valor, en esa situación del peso de los pollos, es un valor irreal, teórico nomás. Es un valor de suposición. ¿Se entendió mejor, María Victoria? Sí, profe. ¿Sí? Es un valor teórico, ¿sí? Pero es un valor estimativo, ajustado, obviamente, de si el valor de X es 0, ¿cuánto sería el valor de Y para ese valor de X 0? Y después tenemos el otro coeficiente que es beta sub 1 o pendiente de regresión. ¿Qué me indica el valor de beta sub 1? Pregunto. Sí, te puede dar negativo también. El valor de beta sub 0 te puede dar negativo. Beta sub 1, ¿qué significa? O pendiente de regresión. ¿Qué significa? ¿Qué me indica ese coeficiente? Dijimos, beta sub 0 me indica el valor teórico o el valor de la variable dependiente cuando el valor de X es 0. ¿Qué significa beta sub 1? El valor numérico de beta sub 1. El valor que toma X cuando Y vale 0. No, ese es beta sub 0. Perdón, no. Ahí le estamos aplicando el mismo concepto de beta sub 0 al revés, pero no. Fíjense el nombre que tiene. Pendiente de regresión. Ahí dieron una respuesta en el chat, profe, que es la correcta. A ver, ahí dice Julieta. Indica cuántas unidades aumenta la variable dependiente cuando aumenta una unidad de la variable independiente. Exactamente. Así como dice Julieta. Indica el cambio que sufre la variable dependiente por cada cambio en unidad de la variable independiente. ¿Sí? O sea, cuando X aumenta en 1, ¿cuánto aumenta o disminuye? Ojo que también puede disminuir porque la relación puede ser directa o inversamente proporcional. ¿Cuánto aumenta o disminuye la variable dependiente? Por eso se llama pendiente de regresión. Porque me va a indicar, por un lado, el ángulo de inclinación de la recta de regresión. ¿Sí? El grado de inclinación. Cuanto más alto es el valor de ese coeficiente beta sub 1, va a ser más inclinada la recta. ¿Sí? Cuanto ese valor es más bajo, la recta va a tender a ser horizontal. ¿Sí? Y puede ser también negativa. O sea, si yo tengo un valor negativo, me está indicando una relación inversamente proporcional. Es decir, a medida que aumenta X, disminuye Y. Acá nosotros podemos hacer una estimación observando directamente acá los puntos dispersos. Vamos a correr un poquito la raya esta. Fíjense. Acá si bien la línea me marca que avanza de 2 en 2, o sea, acá en el centro estaría cada unidad de X, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yo observando acá a simple vista, el gráfico, yo puedo tener una cierta estimación del valor de beta sub 1. ¿Sí? Aproximadamente, a ver ustedes acá mirando,
quiero que ustedes me digan. ¿Cuánto sería el valor aproximado de beta sub 1 para este caso? 2,5. Sí, más o menos, o 2 incluso. Fíjate que de acá el 6 que está en el medio, ¿sí? Que está más o menos coincidiendo con 1, ¿eh? Para 2, para un valor de x de 2, tenemos 7,8, o sea, prácticamente subió 2. ¿Eh? Después acá de 7,8 a 10,2 y subió en 2 nuevamente, más o menos. ¿Sí? Por eso les digo, estimativamente, acá observando en este caso, ¿sí? A medida que aumenta una unidad en X, aproximadamente vemos que, que el valor de Y, en vertical, el valor de Y está aumentando, o sea, estos son los valores de Y. Está aumentando aproximadamente en 2 unidades. Entonces, mi valor de beta sub 1 acá aproximadamente sería de 2. ¿Sí? Pero esa es la interpretación que deben hacer de cada coeficiente de regresión. ¿Qué significa beta sub 0? ¿Qué significa beta sub 1? ¿Vieron cómo cambió mi máquina? La velocidad que tiene ahora. ¿Se nota o no? Lo fluida que anda. Sí, profe. Le cambié, le metí un disco sólido. Cambió la vida de la máquina. Era una porquería y con un disquito sólido quedó un lujo. Les cuento por si a alguien les sirve. Tiene una máquina que no le funciona bien con un disco sólido. Cambia. Bueno. ¿Estamos hasta acá? ¿Cómo venimos? No hay problema, Oriana. ¿Cómo venimos, gente? ¿Bien hasta acá? ¿Alguna duda? Hasta acá. Vamos a ir aclarando todos los puntos, pero hasta lo que estamos viendo acá. Sí, profe. Bastante bien. Bueno. Seguimos entonces. Seguimos avanzando porque todavía tenemos un camino bastante largo. Tenemos entonces lo que significa, o sea, tenemos la ecuación de la regresión, ¿sí? Cómo vamos a calcular el valor de Y estimado, con los coeficientes beta sub 0, beta sub 1 y el valor de cada observación de X. Vimos el significado de cada coeficiente de regresión. Y acá tenemos la tabla con la que estuvimos trabajando en la clase pasada. En realidad están cambiados algunos valores acá. El consumo de alimentos es diferente. ¿Sí? Tiene otro valor. Para usarlo nomás como ejemplo le cambié los valores. Pero simplemente es para mostrarles acá cómo calculamos los coeficientes y qué necesitamos en esta tabla. Fíjense, parece una tabla, acuérdense que yo les dije que traten de hacerla en la hoja acostada, ¿sí? Para que les entre toda la tabla de corrido, es mucho más fácil de leer. Y ¿cuáles son las columnas que vamos a tener, que vamos a utilizar? Por un lado, la primera columna que es para identificar a cada observación. Por otro lado, tenemos la variable independiente. Acá identificamos al peso como variable independiente y que va a estar identificada a su vez con la letra X. Ah, no, acá hay un error, acá está mal Perdón. Acá está repetido el valor, ¿sí? Pero bueno, no importa. Era el mismo caso,
Recién me doy cuenta. Acá. Ay, ay, ay. Ximena, nunca me dijiste que no estuve compartiendo la pantalla en la sala 2. Nunca me avisaste, yo no me di cuenta, perdón. Ahora que entró Agustina me doy cuenta que no estaba compartiendo pantalla. Hay lugar en la sala 1, ¿eh? Acá está. Acá están los pesos. Se ve que por un error no lo... Pero bueno, me importa. Profe, Sí, escucho. ¿puede ser que la ordenada al origen te dé negativo? ¿No? ¿Cómo? Que el cálculo de la ordenada al origen te dé negativo. Sí, te puede dar negativo. Te puede dar porque tú... A ver. Vos podés tener acá... ¿Mm? Que comience así, que comience acá tu recta. ¿Mm? Puede empezar acá abajo, ¿eh? Pero son valores, como le dije hoy, son valores teóricos, ¿eh? No son valores reales. ¿Está? Sí, sí. Vamos acá al ejemplo. Acá, bueno, hago la salvedad de que después igual está el otro ejemplo con el que veníamos trabajando. Este es un ejemplo nuevo. Acá están mal los pesos. ¿O no? Ah, no, están bien, sí, no. Están bien. Sí. Están bien los pesos. Es un ejemplo muy, muy pavo, pero bueno. Suponiendo que tenemos un animal que pesa 1 kilo, 2 kilos, o sea, cualquier unidad que le quieran poner, 1, 2, 3 son los pesos, porque acá está la media. Simplemente para mostrarle cómo está compuesta la tabla. Tengo entonces la variable independiente, ¿sí? En la siguiente columna, ¿qué voy a poner? Los desvíos. Acuérdense que los desvíos son la resta entre el valor de la variable, ¿sí? Y la media, que está acá abajo. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, para el primer desvío, hacemos a la observación a x, restamos a su valor de x, que es 1, le resto el valor de la media, 5,5, y eso me da menos 4,5. ¿Sí? Y así sucesivamente. Acuérdense siempre que si nosotros sumamos esta columna de los desvíos, debería darme 0. Obviamente acá puede variar un poquito, de acuerdo a si yo redondeé los valores, pero no debería alejarse mucho de 0. ¿Sí? Si esto está todo bien. Entonces el siguiente paso, la siguiente columna que voy a construir es el cuadrado de los desvíos. O sea, cada valor de cada desvío elevado al cuadrado. ¿Sí? Lo mismo para los valores de consumo de alimento. O sea, para, en este caso, la variable dependiente que identificamos con la letra Y. Para cada valor de la variable dependiente, que colocamos acá también con su variable independiente correspondiente, siempre tiene que estar en correspondencia. A esta variable le calculamos la media para I, para la variable dependiente. Después también en otra columna vamos a calcular los desvíos de I, ¿sí? Acá no se ve bien, pero no sé por qué no me salió la rayita de la media sobre la Y. Lo mismo acá sobre la X penita, sale, no sé por qué. Pero bueno,
calculamos los desvíos para I, es decir, cada observación de la variable dependiente menos la media. Y voy a tener valores negativos. Obviamente, si cada observación está por debajo de la media, el desvío va a ser negativo. Y también voy a tener desvíos positivos. Tal es así que lo mismo, si yo sumo acá todos los desvíos de I, también me va a dar 0. Y de la misma manera que procedí con los desvíos elevándolos al cuadrado, también acá para los desvíos de I, los elevo al cuadrado. Y se tornan todos positivos. ¿Sí? Y por último, una columna de lo que le llamamos los productos cruzados. O también decimos la covarianza. Donde, ¿qué hacemos? Multiplicamos el desvío de X por el desvío de Y correspondiente. ¿Sí? En este caso sería menos 4,5 por menos 9,01, eso me da 40,545. ¿Está? Esos son los componentes de la tabla. Entonces, el valor de cada variable, de la variable independiente y la variable dependiente, los desvíos de cada variable con respecto a su media correspondiente, tanto para Y, como para X, como para Y, los desvíos. Después los desvíos elevados al cuadrado. Y por último, los productos cruzados, o sea, el producto de cada desvío, o sea, del desvío de X y del desvío de Y. No de los desvíos elevados al cuadrado, únicamente del desvío. ¿Sí? Como en este caso, menos 4,5 por menos 9,01. ¿Sí? Y luego, donde se pueda sumar, sumamos. Sumo acá los desvíos de X al cuadrado, los desvíos de Y al cuadrado y los productos cruzados. ¿Sí? Se dice producto cruzado porque multiplico el desvío de X por el desvío. Está hasta acá con el tema de la tabla. Habrán hecho una tabla así cuando calcularon el coeficiente de correlación. Una tabla parecida. Acá. ¿Sí? Fíjense que hicimos lo mismo. Los valores de X y de Y, que acá todavía no teníamos identificado como variable dependiente e independiente. El desvío de X, que luego elevamos al cuadrado. Fíjense que la columna de los desvíos me da 0. Luego lo elevo al cuadrado. El desvío de Y, que también me da 0 la sumatoria. El desvío de Y al cuadrado. Y la columna de los productos cruzados. ¿Sí? Es decir, el desvío de X menos 0,38 por el desvío de Y menos 6,48. Y así para cada observación. ¿Estamos? Profe, yo sé que está hablando paso por paso, pero después podría explicar mejor cómo sería para presentar el TP, porque no sé en qué momento va, qué tabla, qué fórmula y todo eso. Sí, o sea que no estoy
explicando bien? No, profe, que no está explicando en base al TP. O sea, no está haciendo los Porque puntos del dijiste, TP. No, no, profe. no, te voy a resolver el TP, pero me No, dijiste que no. podía explicar mejor, bueno. No, eso Bueno. no, profe. No, está bien. No, estoy jodiendo. Un chiste nomás. Sí, después vemos, explicamos los pasos acá. Yo recién les dije acá, por ejemplo, cuando les puse interpretar en términos del problema los coeficientes, ahí ya les comenté qué es lo que tenían que saber. O sea, qué indica beta sub 0 y qué indica beta sub 1. ¿Sí? Pero sí, después vemos el TP. Yo quiero que ustedes entiendan primero en base a otras situaciones para que después, en teoría, puedan aplicarlo. Pero sacamos las dudas del TP. Bueno. Acá estamos con el cálculo de beta sub 1. Primero vamos a calcular beta sub 1 y después beta sub 0. ¿Sí? Es decir, acá, cada componente, ahora tenemos que calcular cada coeficiente para la ecuación de la regresión. ¿Sí? Tenemos que calcular beta sub 0 con su fórmula correspondiente y beta sub 1. ¿Sí? Acá está. Tenemos entonces los mismos datos, ¿sí? Para la tabla que vimos recién. Y esta es la formulita para calcular beta sub 1. ¿Sí? O pendiente de la regresión. ¿Sí? Fíjense, no es tan difícil. Tenemos que beta sub 1 es un cociente entre la sumatoria de X por Y, es decir, acá, la sumatoria de los productos cruzados, ¿sí? O como me indica acá, ¿qué significa la sumatoria del término? X por Y es la sumatoria de los desvíos de X, ¿sí? X menos su media, por el desvío de Y menos su media. ¿Qué es lo que hicimos acá? ¿Sí? Por ejemplo, X menos su media, menos 4,5 por menos 9,01, eso me da 40,545. Para cada uno de ellos, ¿sí? Después sumo todo y tengo 167,65. Entonces, esa sería la sumatoria de todos los desvíos de X. Eso va en el numerador. Y en el denominador me dice que va la sumatoria de X al cuadrado. En realidad va la sumatoria, o sea, está abreviada, sumatoria de X al cuadrado significa ¿sí? De los desvíos. De cada desvío menos la media al cuadrado, sumando me da 82,5. ¿Sí? Entonces ahí sería fíjense, tengo la sumatoria de los productos cruzados de X por Y, que me da 167,75. Eso va en el numerador. Y en el denominador, que dijimos que es la sumatoria de X al cuadrado, que en realidad es los desvíos de X al cuadrado, en este caso es 82,5. ¿Sí? Y ese cociente me da 2,03. ¿Sí? ¿Se acuerdan que dijimos recién? ¿Sí? ¿Cuánto a medida que avanzaba en una unidad X? ¿Cuánto aumentaba Y aproximadamente? Dijimos 2, ¿sí? ¿O no? Sí, profe. ¿Sí? Fíjense que
acá justamente me da, hicimos el cálculo de beta sub 1 y me da tal cual nosotros dijimos, que aproximadamente estaría aumentando por cada cambio en X, ¿sí? Está aumentando en 2,03, ¿sí? Que es aproximadamente lo que nosotros vimos en el gráfico. ¿Sí? Y eso es lo que me indica beta sub 1. Es lo que me dice acá, interpretar en términos del problema los coeficientes. ¿Sí? Beta sub 1, acuérdense que, como acá habían escrito en el chat, que estaba bueno, acá está, como puso Julieta, indica cuántas unidades aumenta la variable dependiente cuando aumenta una unidad la variable independiente. Fíjense, la variable independiente, a medida que aumenta en una unidad, va aumentando, ¿sí? Aproximadamente en 2. Va de 6 a 7,8, a 10,2, a 11,7, a 13,8, ¿sí? O sea, prácticamente 14, 16, 18, 20, 22, 24. ¿Sí? O sea, acá está demostrado en el gráfico. Acuérdense de esto. ¿Estamos con el cálculo beta sub 1 entonces? ¿Sí? Es la sumatoria de esta columna. En el numerador para beta sub 1 va la sumatoria de los productos cruzados, es decir, de la sumatoria de los desvíos de X, ¿sí? Por el desvío de Y correspondiente, sumamos todo eso, y eso va en el numerador, y en el denominador dice que es la sumatoria de X al cuadrado, o sea, en realidad es la sumatoria de los desvíos de X al cuadrado. ¿Sí? Acá todos los desvíos, cada desvío de X, con respecto a su media, elevado al cuadrado, sumo todo, ¿sí? Y eso va en el denominador. ¿Sí? ¿Está hasta acá con beta sub 1? Sí, profe. ¿Sí? Vamos a beta sub 0. Ahí está. Beta sub 0. Ahí tenemos la fórmula para calcular beta sub 0. Fíjense, ¿por qué yo calculé primero beta sub 1? Por 0 necesito el valor de beta sub 1, que es ese valor. Y es simple la fórmula. ¿Sí? Es la media, o el promedio de I, en este caso es 15,01, menos beta sub 1, que saqué, acuérdense que era 2,03, ¿sí? Por la media de X, que es 5,5. ¿Sí? Una pavada. Y eso me da 3,845. Pregunto nuevamente, ¿qué me indicaba beta sub 0? El valor que toma ahí cuando X vale 0. El valor que toma la variable dependiente, o Y, cuando X es 0, ¿sí? O también dijimos que es el punto donde la recta de la regresión corta el eje de las Y. ¿Sí? Vamos a ver. Fíjense dónde está cortando la Y. Claro, sí, donde la recta de regresión dijimos que tiene un valor. Ay, se me fue al carajo. Acá. Fíjense que me da beta sub 0
3,845, ¿sí? Y si me voy al gráfico, ¿sí? Aproximadamente me corta ahí un poquito más de la mitad, ¿sí? Obviamente acá estamos haciendo una estimación visual, pero aproximadamente coincide con lo que me dice el concepto del coeficiente beta sub 0, ¿sí? Que es el punto donde la recta de regresión corta el eje de la y, o el valor que tendría ahí cuando x es 0. ¿Sí? Si yo, por ejemplo, viera que mi recta está por acá, ¿sí? Y yo calculé ese 3,85, estaría mal, ¿sí? Algo está mal. Pero acá aproximadamente coincide. Y bueno, y acá está nuestro caso, el que veníamos trabajando. Ese ejemplo que vimos recién con los números rojos, con la tabla de los números rojos, era otro ejemplo inventado nomás para ver el cálculo de cada coeficiente. Estos sí son los datos que estuvimos trabajando en la clase pasada con relación. Tenemos los pesos, acá sí están donde se repiten en el individuo número 2, en el 7 y en el 10, ¿sí? Tengo también los desvíos, tengo los desvíos al cuadrado, tanto para x como para y, desvío y desvío al cuadrado, y los productos cruzados, ¿sí? Acá nuevamente tenemos como recordatorio cómo calculamos beta sub 1. Fíjense que va a ser el cociente entre la sumatoria de los desvíos de los productos cruzados, ¿sí? Es decir, el producto de cada desvío de x y de y correspondiente, sumo todos esos productos, me daría 11,812. Ese sería el término que iría en el numerador para beta sub 1. Y en el denominador, la sumatoria de x al cuadrado, es decir, de los desvíos de x al cuadrado, sería 1,536. Ahí está. ¿Sí? 11,812 en el numerador y 1,536 en el denominador. Eso me da un valor de beta sub 1 de 7,69. ¿Sí? Lo mismo que decimos recién. Lo mismo para beta 0. Hacemos el promedio de y, que es 93,56, menos beta sub 1, que calculamos recién 7,69, por el promedio de x, 4,98. Eso me da 55,26. Es decir que acá beta sub 1, bueno, ahí está. ¿Qué me estaría indicando beta sub 1? Que por cada cambio en unidad de la variable independiente, la variable dependiente cambiaría en 7,69 puntos. ¿Sí? Y beta sub 0 me está diciendo acá en este caso que si en el caso hipotético de que la variable x, peso, fuese 0, el consumo de alimentos sería 55,26 gramos. ¿Sí? O sea, si yo tuviese un pollo que no pesa nada, que pesa 0 libras, lo que me dice beta sub 0 es que estaría comiendo 55,26 gramos de alimento. ¿Sí? Eso me está indicando. ¿Está?
Posteriormente lo que hacemos es Profe, aplicar, ¿sí? el 7,68, 7,69, ¿de dónde había salido? ¿De dónde salió? De acá. De la beta sub 1. Ah, sí, ahí va. Del cociente entre la sumatoria de los al cuadrado. 136. Eso me da 7,69. ¿Sí? Suficientes. Lo que vamos a ir a hacer es calcular el valor de I estimado para cada observación de X. Fíjense, acá están las observaciones de X. 4,6 que era para el primer individuo. Acá serán estos valores. 4,6, 5,1, 4,8, 4,4, 5,9 estimado. Uh -huh. 4,6, 4,8, 4,4. ¿Sí? Estoy calculando los valores de I estimado, el valor teórico que debería tener. Aplicando la fórmula. Fíjense, acá está el valor de beta sub 0. Siempre es el mismo. De beta sub 1 también. Ese se usa el mismo. Lo único que varía es el valor de X de cada observación. Y vean acá justamente para el individuo número 2 que pesa 5,1. Tengo un consumo de 94,479. Para el número 7 que también pesa 5,1. Tengo el mismo valor de consumo. El mismo. Y para el número 10 también. Porque en este caso sí ya está ajustado el valor de I en función del peso. ¿Sí? De acuerdo a la regresión lineal. Son los valores ajustados. Si estos valores yo los sitúo en el gráfico, fíjense acá. Bueno, acá yo voy a poner una siguiente columna con los valores de I estimado. Eso que yo calculé recién acá. ¿Sí? Los valores de I estimado que calculé. Los coloco en una última columna. Los coloco en esta siguiente columna. Y si yo, por ejemplo, acá tenía los valores de I observado, ¿sí? Los que yo observé para cada animal. Y si yo los sitúo en un gráfico de dispersión, van a estar dispersos, digamos, de cierta manera, no organizada, pero sí se evidencia una tendencia. Fíjense acá, justamente tenemos estos 3 en vertical, son los que corresponden al individuo que pesa 5,1. Vean, para un mismo valor de X, tengo 3 observaciones de Y diferentes. Y si yo estos valores de I estimado los sitúo sobre un gráfico, ahí sí tengo un comportamiento lineal. Porque están ajustados. ¿Sí? ¿Se entiende? Ahí estarían los dos gráficos. ¿Sí? Bueno. Dejamos esto para más adelante. ¿Sí? ¿Cómo lo vemos? Ya lo vamos viendo.
¿Qué significa esto? ¿Mm? ¿Qué significa este dibujito que tenemos acá? Acá está marcado. ¿Mm? Dijimos hoy que la regresión lineal tiene como uno de los objetivos o aplicaciones prácticas es predecir o estimar el comportamiento de una variable dependiente en función de otra variable que va a ser la independiente. ¿Mm? ¿Qué rango de valores yo puedo, o para qué rango de valores de la variable independiente yo puedo hacer la estimación con seguridad de que eso va a ser, digamos, preciso? Para el rango de valores con el que yo trabajé. Fíjense que yo estoy trabajando con valores que están entre 4,4, ¿sí? Creo que es el menor valor, 4,4, y el mayor sería 5,9. El menor es 4,4, acá no están ordenados, ¿sí? Y el mayor es 5,9. Entonces, acá está, entre 4,4 y 5,9. ¿Qué me quiere decir esto? Que yo puedo estimar para esta situación particular que yo trabajé con esos valores que yo construí una tabla de regresión lineal, calculé los valores de I estimado, y si por ejemplo acá a mí me aparece un individuo que me pesa, por ejemplo, que no esté acá, pero que de repente aparezca un pollo que pesa 5,5, si bien no está acá, yo puedo calcular, mediante la fórmula de la regresión lineal, puedo calcular un valor de I estimado de consumo de alimento para ese pollo que no tengo acá su valor observado de peso. Puedo calcularlo porque está dentro del rango de peso que yo usé para el cálculo. Pero si de repente me aparece un pollo que está por fuera de este rango de datos que yo utilicé, ya sea por debajo o por encima del valor utilizado, yo no tengo la seguridad de que esa estimación sea correcta, sea precisa. Porque ese valor no está dentro del rango que yo usé para hacer la estimación, los cálculos de I estimado. Y de ahí que, por ejemplo, viene acá la pregunta, la número 8. ¿Puede estimar el número de calzado para un alumno que mida por encima de los 2 metros? Justifique la respuesta. ¿Podrían? Acá, por ejemplo, ustedes tienen el rango de estatura que usaron para el cálculo. Creo que el más alto que tiene 9. No hay otro más alto, ¿sí? O sea, yo puedo hacer una estimación precisa para individuos que estén entre 1,57, creo que es el más bajo, y 1,9. Dentro de ese rango yo puedo hacer una estimación, porque son los valores que yo utilicé para el calcular y observé una relación lineal. Yo no sé si por encima de este valor de 1,9 esa relación continúa siendo de este tipo. Yo no sé si continúa siendo lineal, ¿sí? Por eso, si tengo un animal que está por debajo de este rango de valores que yo usé o por encima, yo no tengo la seguridad de que mi estimación sea precisa. Eso sería respondiendo un poquito esta pregunta número 8. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Podría explicar de vuelta, profe? ¿Cómo? ¿Podría explicar de vuelta?
esta última parte, Sí, la estimación de un determinado valor de... ya se te escucha malísimo, muy bajo se escucha y medio como apagado. Pero entendí que lo último. Yo cuando quiero realizar después, posteriormente, con estos datos, cuando yo calculé estos coeficientes de regresión, ¿sí? Cuando yo calculé beta sub 0 y beta sub 1, ¿sí? Y yo posteriormente quiera hacer una estimación del consumo de alimento en relación al peso, para estos coeficientes que yo calculé de beta sub 0 y beta sub 1, únicamente puedo hacer con seguridad una estimación para valores de la variable dependiente que estén en este rango. Entre 4,4 y 5, acá estoy ubicando 4,4 y 5,9. Porque el cálculo del coeficiente de los coeficientes de regresión yo lo realicé con valores que están dentro de este rango. Yo no sé si el comportamiento sigue siendo similar por fuera del rango, ya sea por encima o por debajo. Yo no sé si va a cambiar el comportamiento de esa relación entre el consumo de alimento en función al peso. Yo sé que dentro de este rango, porque yo lo calculé, obtuve esos coeficientes. Si me aparece un pollo acá que me pesa 6,2 libras, yo no sé si la estimación que yo haga con esos coeficientes de regresión beta sub 0 y beta sub 1 sea la correcta. No tengo esa seguridad. O lo mismo por debajo, si me aparece un pollo que me pesa 4 libras, 3,9, yo no sé si mi estimación va a ser precisa. Porque ese rango de valores no estuvo considerado en el cálculo de esos coeficientes. Yo los coeficientes los calculé con este rango de valores. ¿Sí? Si yo quisiera tener, digamos, para un futuro, para un posible caso que me aparezca cada vez más pesadas, perdón, para el posible caso donde me aparezcan cada vez más pesadas, y bueno, debería ser un estudio amplio utilizando un rango de valores más, donde me incluya también estas aves, ¿sí? Y posteriormente, cuando yo tenga un peso determinado de una ave, que esté por acá, por ejemplo, hasta 6,5 libras y me aparece un pollo que me pesa, ahí sí yo puedo hacer una estimación del consumo de alimentos en función al peso, porque yo usé este rango de valores para calcular los coeficientes de está fundamentado, ¿sí? Esa es la justificación. Yo no podría en esta situación, otros valores no estaban dentro del rango utilizado para calcular los coeficientes de regresión, ¿no? Dentro de este rango de valores. Un minuto, me voy al baño. Y me traigo más agua.
Bueno, estoy de vuelta. ¿Se entendió hasta acá? Supongo que sí. ¿Seguimos? Ah, pará, quería mostrarle. Seguimos avanzando. Ahora tenemos que, porque creo que te pide también acá en el teórico, en el práctico. Ah, no. No nos pide. O sea, lo de hoy sería hasta acá, hasta únicamente los coeficientes de regresión y estimar los valores de I. Pero ya que estamos, para ir avanzando un poquito, estamos con tiempo, así que para ir avanzando, ¿me están escuchando o no? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Bueno. Vamos a avanzar un poquito más, así ganamos tiempo. Otro coeficiente que vamos a calcular es el coeficiente de determinación, que se simboliza con la letra R, a ver si está por acá, R al cuadrado. Es una R, así como el coeficiente de correlación era una R, en este caso es una R al cuadrado. ¿Y qué me indica el coeficiente de determinación? Fíjense acá me dice, expresa la parte proporcional de la variabilidad total de la variable dependiente, o sea, de la variable de I, que es explicada por la variable independiente, ¿sí? Ajustada de acuerdo a la regresión lineal. ¿Eso qué quiere decir? Yo tengo, por ejemplo, los valores, acá tenemos los valores de peso, los valores de consumo de alimento, ¿sí? Tengo cada valor observado, ¿sí? Disperso en este gráfico, y tengo cada valor estimado ubicado sobre la recta de regresión. O sea que acá en este gráfico están combinados ambos valores de la variable dependiente I. Tengo los valores observados, ¿sí? Para cada peso correspondiente, ¿sí? Fíjense acá, por ejemplo, para 5,1, tengo los 3 valores de peso, de consumo de alimento observados, y a su vez también tengo en el centro los valores de I estimado que caen justamente sobre el eje de la recta de regresión, ¿sí? O sea, tengo ambos conjuntos de valores. Lo que me hace el coeficiente de determinación, el R cuadrado, me explica la variabilidad total de una observación, ¿sí? Con respecto a su media, por eso acá está la media de I, ¿sí?
me indica la parte de esta variabilidad que es explicada por la regresión lineal y ajustada de acuerdo al peso corporal o a la variable X, ¿sí? Es decir, que lo que nosotros vamos a hacer es, acá por ejemplo, para un valor que tendría que ser del promedio, o sea, me explica cuánto varía en total, ¿sí? Y lo que hace es descomponerme esta variabilidad total en una parte que se va a llamar, acá sería por ejemplo, lo que está con la flecha verde, es la variabilidad de un determinado valor observado con respecto a su media. La variabilidad total sería lo que calculamos como desvío de I. Me descompone esa variabilidad total en una variabilidad explicada. Una variabilidad explicada y una variabilidad residual o no explicada. Repito, me descompone la variabilidad total, ¿sí? De una observación con respecto a la media para un determinado valor de X, ¿sí? Para un determinado valor de X, ¿sí? Me descompone esa variabilidad. ¿Cuánto se aleja de su media? Me descompone en una variabilidad entonces explicada, es decir, fíjense, el valor de I estimado menos la media sería la variabilidad explicada. El desvío, o dicho de otra forma, el desvío de I estimado con respecto a la media. Eso es la variabilidad explicada de acuerdo a la regresión lineal. Y el otro componente de esta variabilidad total es la variabilidad residual, o no explicada, que es la variabilidad que hay entre el valor de I observado y el valor de I estimado. ¿Sí? Es decir, lo que hay de acá hasta acá. Eso es lo que me determina el coeficiente de, si yo tomo esto como un 100%, por eso dice la variable, me explica la parte proporcional de la variabilidad. Si yo tomo esto como un 100%, me explica esta parte de la variabilidad, cuánto corresponde porcentualmente o proporcionalmente del total. Eso me indica R cuadrado. Cuánto de la variabilidad es explicada por la regresión lineal. Es lo que me ajustó la regresión lineal. Acá está explicado nuevamente. La suma de cuadrados totales se va a llamar la variabilidad total. Porque acuérdense que como estoy trabajando con desvíos, si yo sumo todos los desvíos siempre me va a dar 0, entonces tengo que trabajar con los cuadrados. Entonces, la variabilidad total, que es cada observación menos la media, se descompone en una suma de cuadrados explicada, es decir, la distancia que hay entre el valor estimado y la media, cada valor estimado menos la media, también elevado al cuadrado, más la suma de cuadrados residual, más la distancia que hay entre cada valor observado y el estimado, ¿sí? Este segmento, perdón. Este segmento. También elevado al cuadrado. Y R cuadrado se calcula por un cociente entre la suma de cuadrados explicada sobre la suma de cuadrados total. ¿Sí?
O sea, la suma de cuadrados explicada más la suma de cuadrados residual, que es igual a la suma de cuadrados total. ¿Sí? Entonces, es esto sobre el total. Que es como hacer un cálculo de porcentaje. Acuérdense que como es R cuadrado, siempre el valor va a ser positivo y va a estar entre 0 y 1. Entonces acá lo que hicimos para calcular el coeficiente de determinación, acá a mí tampoco me entraron todas las columnas, así que quité algunas, quité ya los desvíos de X y de Y. Por eso puse ya con otro color la tabla. Quité los desvíos de X, los desvíos de Y, porque acá ya no los utilizo para calcular este coeficiente. Es decir, esta tabla que yo les mostré hoy, esta tabla que llegamos hasta acá, ¿sí? Los desvíos de X, desvío de X al cuadrado, desvío de Y al cuadrado, productos cruzados, y después puse el valor de Y estimado. A partir de acá sigue la tabla. ¿Sí? Yo lo que hice fue quitar estos valores, simplemente para que me entre en una sola imagen. Acá continúa mi tabla entonces con los valores de Y estimado. Voy a calcular. ¿Alguna pregunta? Esto ya no entra en este trabajo, sí, profe. No entra, pero estamos aprovechando el tiempito para explicar ahora un poquito. Y después de vuelta, cuando vemos la clase que viene, va a ser más fácil de entender. ¿Sí? Simplemente eso. ¿Quién está con el micrófono abierto que están mirando tele ahí? Julieta. Les muestro los componentes de la tabla. A partir de los valores de Y estimados, fíjense, voy a calcular los residuales, que era la distancia que hay entre el valor estimado, o sea, perdón, el observado y el estimado, ¿sí? Entre el observado. También los desvíos entre los valores observados y estimados, la sumatoria me da 0. Entonces, elevo al cuadrado, obtengo la suma de cuadrados residual. O sea, la parte de la variabilidad no explicada. Y después también tengo, no sé por qué no me sale la rayita del promedio, pero es el desvío de cada valor estimado menos la media. ¿Sí? Cada valor de Y estimado menos la media, o sea, 90,634 menos 93,56. ¿Sí? Lo mismo, si sumo esos desvíos explicados me da 0. Entonces lo elevo al cuadrado. Y ahí hago la suma de cuadrados explicada sobre la suma de cuadrados totales. O sea, sobre residual más total. Y eso me da 0,67. ¿Qué quiere decir? Esto, si yo multiplico por 100, digo que de la variabilidad total de las observaciones, el 67% de esa variabilidad está explicada por la variable independiente, o sea, varía en función de la variable independiente, ajustada o explicada por la regresión lineal. Eso me está diciendo. Profe, Sí. ¿puede repetir qué significa el resultado de eso? Sí.
me dice que de la variabilidad total, ¿no?, de las observaciones, de esos valores observados de la variabilidad total, una proporción de 0,67 o pasado a porcentaje 67% está explicada por la variable independiente. O sea, se dice que el 67% de la variabilidad está dada por el peso. El restante, el 33% restante, varía por causas que nosotros no podemos explicar. ¿Sí? Varía por azar, lo que generalmente le adjudicamos al azar. ¿Sí? Entonces el 67% varía en función de la variable independiente ajustada de acuerdo a la regresión lineal. ¿Sí? Si ustedes se van acá al coeficiente de correlación, que me da 0,818, estamos trabajando con los mismos datos, ¿sí?, me da 0,818. Si ustedes agarran y elevan al cuadrado 0,818, les da 0,669. No sé si están haciendo con su calculadora. Eleven al cuadrado el coeficiente de correlación que calculamos al principio en la clase pasada. 0,818 me da 0,669. Sería este. Lo redondeamos a dos cifras, ¿sí? Es decir que si el coeficiente de correlación lo elevamos al cuadrado, por eso este se llama R cuadrado, no es porque queda más lindo, más interesante con el cuadrado, ¿no? Justamente si nosotros elevamos el coeficiente de correlación R al cuadrado, tenemos el coeficiente de determinación. Eso no significa que calculen así, ¿no? La forma correcta de calcular es mediante esta ecuación. La suma de cuadrados explicada sobre la suma de cuadrados total. O sea, sobre la sumatoria de la suma de cuadrados residual más la explicada. ¿No? Al revés. Acá está la explicada primero y la residual. ¿Sí? Y repito entonces, el coeficiente de determinación me explica la parte proporcional de la variabilidad total de la variable dependiente, ¿sí?, de la variabilidad observada, ¿sí?, que es explicada por la variable independiente, ¿sí?, ajustada en términos de la regresión lineal. Profe, Sí, eso no hacía falta para hoy, pero no está de más. Nunca está de más conocimiento. Sí, Matías. ¿puede explicar qué hay que hacer en el punto 5 y 6 del trabajo práctico? Eso nomás les interesa a ustedes. Ay, qué interesados que son. A ver. ¿Cuál dijiste, Matías? 5 y 6. 5 y 6. Escribir el modelo lineal que relaciona la altura de los alumnos con su número de calzado. ¿Cuál les parece que sea ese modelo lineal que relaciona la altura de los alumnos con su número de calzado? Profe, qué A ver. interesado que son estos, ¿eh? Sí, solo están... Me están escuchando 2 horas, solo quiero que les explique los puntos del ejercicio. Acá. Este es el modelo. ¿Directamente proporcional sería o qué? Claro, no. ¿Cómo es? La ecuación de la regresión. Porque acá estoy haciendo un modelo lineal de el valor de I, ¿sí?, en función de los valores observados. Es la cosa, la pendiente de regresión.
La fórmula la fórmula para calcular I estimado. Y hay que hacer con todos los valores eso, ¿no? Sí, en realidad en el punto 5 va la fórmula de cálculo de I estimado, la fórmula y después con los coeficientes. Pongan si quieren los valores de los coeficientes beta sub 0 y beta sub 1. Y después en el punto 6, calcular los valores, es lo que hicimos acá. Acá. Calcular los valores de I estimado. Y en el punto 7 hay que hacer lo mismo, pero con 1,65, ¿no? Claro, porque acá, a ver, tienen que calcular los valores de I estimado en base a la regresión, o sea, aplicando la fórmula para estos valores observados. ¿Sí? Para estos valores. Y después te pide, si la altura, te pregunta nomás, si la altura de un alumno fuera de 1,65, ¿cuánto se espera que calce? Ustedes calcularon acá para 1,65. ¿Cuánto sería el valor de I? Este es el valor, el número calzado que tenemos acá, son los I observados. Acá iría otra columna con I estimado. ¿Sí? ¿Cuánto esperarían que calce para 1,65? En realidad tienen que hacer para todos, porque les está pidiendo, acá calcule los valores estimados de I en base a la regresión y después traza una recta sobre el diagrama de dispersión. Que en este caso la línea tendría que ser recta y pasar por todos los puntitos de I estimado. A ver, vamos viendo los pasos. Determine qué variable se comportaría como dependiente y cuál como independiente. ¿Qué les parece? ¿Cuál sería la dependiente? ¿Cuál sería la independiente? La altura sería independiente y el número de calzado independiente. Claro, uno esperaría, sí. Ojo que a veces también uno podría tratar de ver si la altura está en función del número de calzado. También podemos tratar de hacer ese análisis, pero acá lo más lógico es pensar que el número de calzado va a variar en función de la estatura. Pero es así como dijeron. La altura sería la variable independiente y el número de calzado la dependiente. Después, en el punto 2, confecciona una tabla con los productos intermedios para calcular suma de cuadrado y suma de productos. Es la tabla esta que estuvimos viendo. ¿Sí? Con los desvíos de X, desvío de Y, los cuadrados de los desvíos y los productos cruzados. Hallar los estimadores de A y B y escribir la ecuación de la recta. Son todos los pasos que estuvimos viendo. Los estimadores A y B serían beta sub 0 y beta sub 1. Interpretar en términos del problema los coeficientes era qué significa, qué indica cada coeficiente. Beta sub 0 y beta sub 1. ¿Está? ¿Qué más? Nada más. Quedo a disposición de las preguntas. Yo creo que ya les conté de más, porque ya les hablé de un tema que incluso no corresponde para hoy, que es coeficiente de determinación. Pero lo que vimos, por lo menos hasta I estimado, ¿se entendió? Pregunten si tienen dudas. Aprovechen y pregunten.
¿No hay Profe, dudas? Sí, acá el profesor Sánchez había, eh, tipo, había dicho que después de eso que dice el método de mínimos cuadrados, después puso el método de regresión incluye un término de error aleatorio que llamaremos E. ¿Y eso sí. qué sería? Y ahí hay una fórmula. Sí, eso lo vamos a ver más adelante. Siempre hay como por ejemplo en las pruebas de hipótesis, acá igual también vamos a hacer después pruebas de hipótesis, hay un margen de error, porque estamos haciendo una Porque, estimación, estamos haciendo una estimación y no tenemos el 100% de, de certeza, así como en las pruebas de hipótesis, acá también tenemos posibilidades o rango de error, así como en la clase pasada. ¿Se acuerdan que hicimos una prueba de hipótesis para R? ¿Mm? Para el coeficiente de correlación? o sea, eso sería para la clase que viene. Sí, por hoy ya es suficiente, vimos de más incluso. No, pero sea, sea donde sea que lo veamos, ¿Mm? Ese error aleatorio está porque siempre va a estar presente y tenemos una probabilidad de error. ¿Eh? Acá cuando calculamos estos valores de I estimado o cuando calculamos también el coeficiente de determinación, esto tiene una probabilidad de error, de que no sea así. Entonces para eso hacemos una prueba de hipótesis para ver si en realidad son correctos estos valores que calculamos. O sea, si son iguales o diferentes de cero. ¿Qué pasa, Marcelo Candela? ¿Perdido por qué? ¿Con qué? A ver. Me voy a fijar un poquito acá en el... Corto ya la grabación, no queda muy claro.